Sovexportfilm presenta Las últimas cartas. Hace 22 años, Hitler dio orden de utilizar las últimas cartas de los soldados y oficiales del Stalingrado asediado para elevar la moral del ejército. A últimos de enero del 43 salió de Stalingrado el último avión alemán. Por orden de Hitler, lo aterrizaron en Novocherkassk y requisaron 7 bolsas de correspondencia. Eran las últimas cartas de los soldados alemanes. Las abrieron, se destruyeron las direcciones, luego las clasificaron por su contenido y por el estado de espíritu y las entregaron al servicio de prensa del ejército con el encargo de escribir un libro documental sobre la batalla de Stalingrado. El mando supremo esperaba que las cartas y documentos del ejército justificaran la derrota, pero el carácter de las cartas era totalmente claro. El Buró de Información Militar constató mediante la estadística el descenso de la moral del ejército alemán. He ahí el cuadro que se obtuvo. A. Dudosos del mando nazi, 4,5%. B. Con moral negativa, 57%. C. Sentimientos hostiles, 3,4%. D. Indiferentes, 32%. Y por último, E. Fieles, 2,1%. Tan solo 2,1%. Se dio orden urgente de interrumpir el trabajo. Goebbels escribió en las pruebas Untergraben, lo que en la jerga nazi quería decir destrúyase. Destruyeron la tirada, pero una copia de las cartas fue descubierta ya después de la guerra y conservada para las generaciones futuras. Elegimos solo unas cartas. Fräulein Adi. Fräulein Adi. Nos prometieron que esta correspondencia llegará a casa y deseo aprovechar la última posibilidad. Usted siempre escribe que el soldado desconocido debe hallar fuerza, fe y ánimo en las cartas. Debo decirle que sus cartas me infundieron fuerza y valor. Pero la fe en la buena causa está muerta. Está tan muerta como lo estarán conmigo miles de hombres dentro de 30 días. Esta carta se la remito por 2 razones. Primera, porque el soldado desconocido tiene el deber de despedirse de usted. Segundo, porque usted seguirá escribiendo, ahora ya, a otros soldados desconocidos. Fräulein Adi, это самая важная причина. Fräulein Adi, esta es la causa principal. Se puede demostrar magníficamente la fe en el papel, pero si, como ocurre aquí, se impone y se pone a la venta, hay que prevenir a todo aquel que quiera convencer a la gente en esa fe. Девушка, девушка, это катастрофа. Chica, chica, esto es una catástrofe. Yo quise presenciar cómo tomamos Stalingrado. Yo me arrepentí más de una vez de tan desquiciado deseo. Seguramente usted escribirá en el capítulo 6 de su diario, pero no escriba aquello de que murió por la Gran Alemania, etc. Eso no es cierto. Adiós. La esperanza de vernos será sacrificada en aras de esta idiota lucha.
Это письмо не только короткое. Esta carta, padre, no solo es corta, sino que es también la última. Я хочу еще раз напомнить твои слова, сказанные. Quiero recordarte las palabras que me dijiste el 26 de diciembre. Te fuiste voluntariamente de soldado. En tiempos de paz es fácil colocarse bajo las banderas, pero es difícil mantenerlas en alto en la guerra. Continuarás fiel a esa bandera y con ella vencerás. Хорошо же, отец. Тебе еще придется вспомнить об этих Qué словах. bien, padre. Так как для каждого... Aún tendrás que recordar esas palabras, pues para todo hombre que perdió el juicio en Alemania, llegará el día en que maldiga la locura de esta guerra. Уже нет победы, господиняу. Есть только Ya no hay знамена victoria, señor general. и люди, которые... No hay más que banderas y hombres que sucumben. И в конце концов не Y a будет fin de cuentas, no quedarán banderas ni hombres. Сталинград не военная необходимость, а политический риск. Stalingrado no es una necesidad militar, sino un riesgo político. Y en ese experimento, vuestro hijo, general, no participará. Вы преградили ему дорогу к жизни. И поэтому он выберет другой путь. Ustedes le cortaron el camino a la vida. Но по другую Y por eso сторону. él toma por otro camino que conduce a la Подумайте vida, о своих словах. mas por el otro lado del Когда frente. вся эта чушь Piense en sus palabras. Y tal vez cuando todo este absurdo se hunda, recuerde usted la bandera y la defienda usted mismo. Adiós. Письмо актера. Carta de un actor. Ты можешь быть моим свидетелем, что я всегда противился. Tú puedes ser testigo de que yo siempre estuve en contra, porque temía al este y en general la guerra. Я никогда не Yo был nunca fui солдатом, soldado, а только на solo llevé el uniforme. ¿Qué saco yo Что de я eso? от этого имею? ¿Qué sacan de eso otros que no estuvieron en contra ni temieron? Которые не противились и не боялись. Да, что мы от этого имеем? Di, Мы статисты. ¿qué sacamos de eso? воплощенные Somos comparsas de esa locura, de esa bobada, Что мы имеем de ese absurdo. от героизма? ¿Qué sacamos de la muerte heroica? Я десятки раз играл смерть на сцене. Но только Decenas играл. de veces representé la muerte en escena, Со мной в плюшевых pero solo la representaba, mientras que ustedes se hallaban sentados ante mí en butacas de terciopelo, y mi representación de la muerte les parecía Меня veraz потрясает, y насколько auténtica. мало общего имеет игра с настоящей смертью. Me asombro de lo poco que hay de común entre la representación y la muerte de verdad, pues la muerte debe ser siempre heroica, inspirada, atractiva, por una gran causa y por convicción. А в действительности люди подыхают, умирают с голоду, Y de hecho, la gente se muere de hambre, мрут как мухи, se congela, и никто об этом mueren como moscas, y nadie se preocupa de ello, ni siquiera de enterrarlas. без рук и ног, без глаз, Yacen por doquier sin brazos y piernas, sin ojos, con las entrañas abiertas. Об этом нужно было бы снять фильм. Habría que sacar una película para hacer imposible la más bella de las muertes. Это скотское умирание когда-нибудь позже будет прославлено изображением
Esta muerte de bestias algún día la glorificarán representando a los soldados moribundos con las cabezas y los brazos vendados sobre un pedestal de granito. Se escribirán y sonarán himnos, romanzas, canciones, y en las iglesias se oficiarán misas. На родине некоторые господа будут потирать себе руки. Они будут радоваться, что... En la patria algunos señores se frotarán las manos, se regocijarán de poder guardar sus sillas y butacas, nos glorificarán siempre, sin dejarse engañar por esta algarada idiota. Yo podría aplastarlo todo de rabia, pero nunca fui tan impotente. Adiós. Письмо офицера, который остался верен. Carta de un oficial que permaneció fiel al nacionalsocialismo. Сегодня, вероятно, самое подходящее время. Hoy es, sin duda, el momento más apropiado para enviar mis saludos a ti y a todos los seres queridos de nuestra casa. Я буду кратким. Seré breve. Los rusos penetran por todas partes. Когда я еще раз восстанавливаю в памяти всю мою Cuando жизнь, restablezco en mi memoria toda mi vida, я могу hasta este momento, благодарность puedo mirar con gratitud hacia atrás. Она была Fue прекрасна, magnífica, encantadora. чудесна. Это было как подъем по лестнице. И даже последние ступени Fue como la хороша, как ascensión por una завершение. escalera, y hasta el último peldaño es bueno como una culminación. Yo diría incluso una culminación armoniosa. Di a mis padres que no se aflijan, que guarden con alegría memoria de mí, pero sin aureolas, por favor, pues yo jamás fui ángel, ni quise serlo nunca. Перед моим Господом Богом я явлюсь Me как presentaré ante Dios, mi Señor, como un soldado, con mi alma libre y altiva de caballero, como un señor. Передай мое завещание тем, которые придут после. Entrega mi legado a quienes lleguen después de nosotros. Воспитай их господами, Edúcalos, señores, строгой простота мышления, con ruda sencillez de pensamiento y de acciones, que desdeñen las pequeñeces. Обнимаю вас всех. и Les abrazo a todos y doy las gracias por todo. голову. Письмо обывателя. Carta de un mezquino. Все вокруг меня так перепуталось, что я не En знаю. derredor todo se confundió hasta el punto que no sé por dónde Не empezar. будет ли лучше поставить конец? ¿No será mejor poner punto al comienzo? Дорогая Энни,
Ты будешь, конечно, удивлена, получив это Querida Eni, смешное письмо. seguramente te extrañarás al recibir esta carta relativamente graciosa, Совсем не смешно. pero si te fijas bien, verás que no es para reír. Раньше ты всегда видела во мне обывателя. Antes siempre veías mezquindad en mí. Hasta cierto punto debo mostrarme de acuerdo contigo. Por ejemplo, cuando me metí el desayuno al bolso. Punto. Два куска хлеба лежали. 2 rebanadas de pan en la derecha. Punto. Два куска. Otras 2 en la izquierda. Точка. Punto. Сверху я клал яблоки. Точка. Encima ponía manzanas. Punto. Тире. Y encima de todo, guión, el termo. Punto. Термос должен был лежать наискосок на яблоках. El termo había de apoyarse en las manzanas, coma, На бутерброд. para que no se derritiera la manteca de las empanadillas. Это Punto. было, как говорил всегда дядя Герберт. Eran tiempos llenos de hondo sentido, como decía siempre tío Herbert. Punto. Сегодня я уже больше не обыватель. Ahora dejé ya de ser mezquino. Punto. Смотрела бы ты, Si vieras tú, coma, как я отправляю como me voy ahora al trabajo, comillas, punto. Vetter Emil, genannt doch Rixdorfer. Письмо пианиста. Carta de un pianista. Письмо пианиста. Carta de un pianista. Ты должна выбросить это из головы, Маргарита. Debes quitarte eso de la cabeza, Margarita. Y hacerlo ahora Ты mismo. хочешь увидеть рядом с Comprendí собой que quieres tener a tu lado no solo al marido y al amado, но и пианиста. sino también al pianista. Маргарита, ты должна знать правду. У Margarita, меня нет рук. debes saber la с verdad. начала декабря. Estoy sin manos desde primeros de Налево diciembre. отсутствует мизинец, En la izquierda me еще falta el хуже, meñique, правой руки от pero en la derecha es aún peor, pues se me helaron los 3 dedos de en medio. Я могу держать кружку только большим пальцем и мизинцем. Solo puedo sostener el jarro con el pulgar y el meñique. И только когда Me he у vuelto тебя не bastante хватает inútil, пальцев, y solo замечаешь, cuando le как faltan a uno dedos, se da cuenta de lo necesarios que son, incluso para las cosas más fútiles. делать это стрелять мизинцем. Lo único que puedo hacer aún es disparar con el meñique. Quedé sin manos. Я всю жизнь No me voy a pasar la vida disparando. Рядом со мной лежит земляк из Мюнхена, у которого нет Junto a mí носа. yace un paisano de Сказал мне, Múnich, что ему al que le больше falta la не nariz. нужен носовой платок. Me dice que ya no necesitará más Когда я pañuelos. спросил его, что он будет делать, если ему захочется
Cuando le pregunto qué hará si desea llorar, me responde que ninguno de los que estamos aquí llorará ya jamás. Pronto llorarán los demás por nosotros. ¿Te sientes mejor ahora que conoces toda la verdad? Секретная установка для немецкой печати. Disposición secreta para la prensa alemana. Miércoles 3 de febrero de 1943. Героическая битва за Сталинград. La heroica batalla de Stalingrado ha terminado. Газеты должны выйти без Los periódicos deberán salir sin orla enlutada. Можно поместить несколько иллюстраций. En la primera página pueden insertarse algunas ilustraciones de carácter heroico. Надлежит описать эту битву в сдержанном. Hay que describir la batalla en un tono contenido, valiente, nacional socialista. Настал момент, когда Ha llegado el momento en que los periodistas y los escritores alemanes deben crear el mito de la batalla de Stalingrado. миф, который даст силы грядущим. Un mito que infunda fuerzas a las generaciones futuras del pueblo alemán. А героизм Las heridas recibidas restañarán y el heroísmo sobrevivirá a los siglos. самостоятельный. Se prohíben las explicaciones y los comentarios por cuenta propia. En julio de 1965, un grupo de escolares de Berlín Occidental pasó sus vacaciones en las unidades de la Bundeswehr. A petición de la revista Stern,
escribieron una composición sobre el tema El día más feliz de mis vacaciones. Hans Georg S., 14 años, octava clase. Me sentí orgulloso cuando me dejaron un automático y me sentí 10 veces más fuerte. Michel D., 14 años. Cuando tenía en mis manos el automático me sentía tan fuerte que podía batirme con toda una guarnición de rusos. Hans Wachsen, 16 años. Cuando me dejaron el automático, de pronto me sentí otro. Sentí que con el automático en las manos podía conquistar toda Rusia. Estaba loco de alegría. Producción de los estudios Mosfilm. Guión y dirección Harry Stoichev y Savva Kulish. Fotografía Janov. Dirección artística Mikhail Rom. Los autores agradecen del Fondo de Films del Estado, de los Archivos Centrales de Documentales Fotocinematográficos Centrales de Films Documentales.